Bueno, estamos desde Cátedra Avícola y Agropecuaria compartiendo un espacio de charla con Juan Uccelli, bueno, consultor del sector porcino, especialista en el tema, uno de los nombres más reconocidos del país en el tema. Aprovecho para saludarlo entonces. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Álvaro. Bueno, demasiados elogios para empezar, me parece que no son tantos, pero bueno, muchas gracias. No faltamos a la realidad, Juan. Bueno, como para empezar, quería pedirte una opinión tuya sobre la realidad del sector, en general, cómo ves el sector hoy día en Argentina. Bueno, hoy día estamos en una situación que todos los sectores agropecuarios están complicados. El tema de la guerra de Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia y Ucrania, ha generado un descalabro a nivel mundial. Esto ha llevado a una suba de los cereales y de las oleaginosas muy grande, también una suba muy importante en el combustible que afecta a todas las cosas que uno recibe en un establecimiento, en un criadero o en su propia casa, el combustible. Y esto, bueno, ha generado que el sector venía con un colchón bastante importante, y que, bueno, ese colchón le permitió amortiguar la fuerte caída que significa esto. Sabemos que otros sectores en Argentina no estaban con ese colchón, que estaban casi al límite, en algunos casos, como el vacuno, que estaban con niveles de pérdida en el tema de feedlot, y esto lo único que hizo fue empeorar la situación. O sea, si la foto de hoy es una foto complicada, porque como siempre se dice, los costos subieron por un ascensor de estos de último modelo, y el precio del cerdo está empezando a armar una escalera para subir y llegar al primer escalón. O sea, nos falta una adecuación de precios, que eso va a tener una repercusión en la rentabilidad del negocio, que gracias a Dios había un pequeño colchón que permitió esta caída amortiguarla, pero tampoco esto es eterno. O sea, en algún momento el cerdo va a tener que subir para compensar la suba de costos que hubo. Juan, ¿vos considerás que esta situación actual tiene que ver puntualmente con la coyuntura que describías al principio, o ya se vislumbraba que podía pasar esto? Había una realidad que se iba a achicar los márgenes, que entramos en una situación complicada. En marzo se sabía, por el tema de que la gente tiene menos plata, gastó mucha plata en las vacaciones, y en marzo empiezan las clases, y se generan muchos gastos, entonces eso va a retraer la demanda. Y estábamos con precios, o sea, la gente no estaba acompañando con los precios en aumento, porque no tenía acceso, no tenía poder adquisitivo. Entonces se veía un panorama bastante complicado. Lo que cambió es que de repente nuestros costos de producción, que uno pensaba que iban a aumentar, explotaron. Y entonces ese es el cambio brusco que hubo. Igual se veía venir una situación así. Nosotros normalmente desde marzo, abril hasta julio, agosto, tenemos una situación de un mercado incómodo, para decir una forma, donde normalmente suben los costos y bajan los precios de venta, pero este cambio fue muy grave. No es como consuelo, pero este cambio fue a nivel internacional. Sí, sí, Entonces, sí. el costo de producción de hacer un cerdo en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en China, en Europa, aumentó de la misma forma. O sea, nadie quedó fuera de esta situación. Hay países que están mejor posicionados porque tienen su cereal y sus oleaginosas, como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, y países muy complicados, como Europa, que no tiene absolutamente nada, y que irónicamente
ahora está aceptando el maíz transgénico y la soja transgénica, algo que se habían rasgado la vestidura y que era algo que iba a matar a la gente, ahora lo quieren aceptar. Y otro país que yo lo veo con muchas dificultades en este tema es China. China yo creo que es el que más fuerza está haciendo para que esta guerra acabe lo más rápido posible, porque la guerra a China no le sirve, a China le sirve el comercio, le sirve el intercambio. Y esto va a provocar un inconveniente en la provisión de productos en China, va a aumentar sus costos de producción, que ya son caros de por sí, y ahí se pueden abrir ventanas. Entonces, uno ve una situación complicada los próximos meses, pero ve un futuro capaz que interesante de junio en adelante. A ver, a raíz de esto que estás comentando, te hago dos consultas. Una, ¿vos lo ves factible el hecho de la flexibilización que estaría aplicando, por ejemplo, España para importar un maíz argentino? Digamos, eso puede llegar a pasar. Y lo otro, justamente, a ver si podías abundar en el tema de, bueno, cuál sería el beneficio de China, ¿no? Yo creo que España tiene un problema estructural muy grande, es un gran productor de cerdos, depende mucho de la exportación, el año pasado se vio complicado con el tema ese, y tiene una espada de Damocles muy cerca, hoy está en Italia, pero con posibilidades de seguir avanzando, que se llama la peste porcina africana, y que eso va a condicionar a Europa. Para mí Europa, el futuro de Europa no es de los mejores, lamentablemente para la gente de Europa, pero va a haber un condicionamiento de eso. Alemania ya bajó su nivel de producción de cerdos, o sea, todos los países están bajando su nivel de producción de cerdos, el único que la excepción era España, porque había hecho un boom increíble, se hicieron muy buenos productores, o sea, los niveles de producción son excelentes, se hicieron excelentes transformadores de ese cerdo en pie en carne, que les da una ventaja, yo diría, única, pero es muy difícil mantener eso con costos altos y con desajustes que hay en el tema internacional. Razón por la cual países, y yo acá no nombré a 3, pero incluyo toda América, América tiene la posibilidad de ser proveedor de proteína animal, y ahí me abro mucho más, incluyo a los pollos, incluyo a la carne vacuna, al huevo, a la leche. Me parece que América tiene esa ventaja, y dentro de esas ventajas, Argentina tiene una ventaja única. Tenemos, nos guste o no nos guste, el alimento más barato del mundo, porque no solo lo tenemos al lado de nuestra producción, sino en este país se aplican retenciones, razón por la cual acá pagamos menos el maíz y la soja de lo que se paga en Brasil o en Chile. Tendríamos que ser excelentes productores de proteína animal. Y respecto de China. Y con respecto a China, China tiene un inconveniente, que es 1.400 millones de personas que comen. De ese 1.400 millones, 200 millones son muy ricos, y China ya hizo los últimos 2 años una especie, provocó un cambio, que empezaron a consumir carne vacuna. Lo que pasa es que 200 millones de personas que empiezan a consumir carne vacuna genera problemas en todos los que producen carne vacuna. Genera problema, no, genera problema en Argentina. El resto de los países todos se exportan. Sí. Y en Argentina, bueno, genera problema porque si se llevan la carne vacuna, nosotros no comemos carne vacuna, pero hay que darle la vuelta para arreglar eso. Y por otro lado, tienen 1.200 millones de personas en China que quieren seguir comiendo cerdo. Y sus niveles de producción, por más que digan oficialmente que mejoraron, que aumentaron, en realidad siguen con la peste porcina africana, golpeando fuertemente. Apostaron a mega granjas, que es una bomba de tiempo eso, y que en cualquier momento puede explotar, y esa explosión lo único que va a hacer es debilitarlos desde el punto de vista estratégico de tener la seguridad alimentaria. Y ahí es donde van a aparecer países, yo creo que muchos de América, obviamente inclusive Argentina, como socios proveedores de carnes, y hablo plural, para el pueblo chino. Es una oportunidad interesante, por lo que decís entonces. Eso, sí, la oportunidad está. Irónicamente, cuando se hablaron de las inversiones chinas y todo eso, que se
transgiversó al principio, se dijeron cosas groseras, se habló de megagranjas, que justamente lo que está haciendo China y no hay que hacer, en Argentina no vamos a hacer eso, vamos a hacer granjas inteligentes, separadas, porque tenemos espacio, vamos a cuidar el medio ambiente. Pero una de las cosas que los chinos planteaban era que Argentina podía ser un socio interesante en eso, pero primero tenía que acordar con el Fondo Monetario Internacional, algo que estamos con un tema de algún acuerdo, porque otra no nos queda, o sea, y vamos a tener que acordar. Y a partir de ahí yo creo que van a aparecer negocios. No que los chinos vengan a producir en Argentina, porque eso está descartado. Nadie nos entiende a los argentinos, nadie viene a invertir en Argentina. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero sí pueden venir a hacerse socios de los argentinos, que sean los mismos argentinos que produzcan carne de cerdo y que exporten carne de cerdo a China. Y el problema de los argentinos es que no tenemos plata. Entonces, esa financiación puede ser China, y en vez de pagar con plata, pagar con carne de cerdo, que creo que sería un trueque muy interesante para las dos partes. Por supuesto, China, en cualquier tipo de carne que se trate, se construye una aspiradora en el mercado, ¿verdad? Más que una aspiradora, es un tanque atmosférico, en el sentido de esos que chupan mucho. Sí, sí, sí. O sea, es tremendo, es tremendo. Y bueno, pasó eso cuando apareció la peste porcina en fines de 2018, 2019, 2020, fue un desastre, porque China empezó a consumir carne de cerdo que le faltaba, generó un recalentamiento de todas las carnes con respecto al precio, se llegaron a pagar cifras exageradísimas. Ahí se dio cuenta que había cometido un error, recalculó y durante todo el año pasado hizo un trabajo muy de la cultura china, que tiene 5.000 años de experiencia en comercio, y fueron bajando el precio internacional, especialmente el del cerdo, lo fueron condicionando y al final terminaron comprando regalada la carne de cerdo, pero eso se pudo hacer por la estrategia esa. Ahora, en esta situación, y sin un crecimiento de parte de ellos, van a tener que salir a comprar carne de cerdo. ¿Van a pagar las barbaridades que se pagaron en un momento? No, pero sí van a pagar precios lógicos que Argentina, después que arregle esta situación, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con un tema del tipo de cambio, que no es lo mismo los 100 pesos o los 200 pesos, si es un oficial, si es un paralelo, tengamos una relación con el dólar que sea lógica, va a volver a ser un gran exportador de carne de cerdo, y este crecimiento, y de carne de vacuna, y de carne de pollo, y de huevo, y de leche, y este crecimiento también va a permitir ofrecer más carne de cerdo al mercado local, porque este crecimiento, la idea es proteger el mercado local, que es el más importante para nosotros, y vamos a ser unos socios estratégicos de la carne vacuna, porque vamos a reemplazar carne vacuna por carne de cerdo, y esa carne vacuna va a poder ser exportada sin ningún tema de conflicto político, cosa que estamos tan habituados hoy. Bueno, estás describiendo una situación ideal, realmente. Lo que pasa es que el sector porcino siempre estuvo del lado de la solución. Yo creo que no inventamos esto, lo copiamos, y capaz que lo mejoramos un poco, pero lo copiamos del sector avícola, que durante los últimos 30 años hizo esto. Nosotros apenas 20 años lo estamos haciendo, y creo que tenemos un crecimiento todavía mayúscula. Hoy estamos en los 20 kilos por habitante por año y podemos llegar a los 30 kilos tranquilamente en los próximos años. Razón por la cual vamos a colaborar con la carne vacuna para que se exporte a donde se pague, y donde se pague bien, porque la carne más cara y la que permite ingresar divisas a la Argentina para pagar esta famosa deuda externa que ahora tenemos. Juan, ¿cómo está el tema exportación hoy día? El tema de exportación. ¿Cuáles son los destinos principales? Fue excelente hasta junio del 2021, el año pasado. Después este tema del conflicto cambiario que hubo nos descolocó un poco. El conflicto que China hizo y que comentaba de bajar los precios internacionales de una forma muy grosera, generó precios que era imposible comercializar, y nos apartamos del mercado. Hoy no estamos exportando prácticamente nada, pero tenemos que volver a esa cultura de exportación. Y volver a la cultura de exportación significa volver a recuperar ese mercado de China, que para los chinos era muy chiquito, para nosotros era muy importante,
y generar nuevos mercados, porque, o sea, China es uno de los mercados, pero todo el sudeste asiático está dependiendo de la carne de cerdo, y dentro de unos años, dentro de 10 años, posiblemente los jamones de Parma no se hagan con cerdos de Italia. Hoy se están haciendo con algunos cerdos de Italia, algunos cerdos de Dinamarca. Posiblemente el cerdo de Parma se haga con cerdos argentinos o brasileros, porque el tema este de la peste porcina va a condicionar mucho el crecimiento en Europa, y nosotros vamos a ser proveedores de carne de cerdo para hacer el jamón de Parma. Bien, es gran opción. Con el tema, ha habido está habiendo, digamos, cierto ruido con el tema de importaciones. ¿Cuáles son los principales cortes que se están importando? ¿Cómo son las cantidades? ¿Cómo está impactando eso? A la misma fecha del año pasado, julio, o sea, junio se cayeron las importaciones, julio empezaron a subir las importaciones, o sea, las exportaciones bajaron y las importaciones subieron inversamente. Y el inconveniente es, se importa el 7% de la producción argentina. Uno diría el 7% no puede afectar. Lo que pasa es que ese 7% son de los cortes más valiosos de la media res. O sea, no se importa cabeza, no se importa patita, no se importa rabo, se importa la bondiola, se importa el jamón, la paleta, el solomillo, los cortes más caros del cerdo, y eso complica el armado de la media res. Entonces, esos cortes que entran baratos, que en realidad al que mejor benefician es al propio importador, se venden un poco más barato que el mercado local, y descolocan, vuelvo a repetir, el armado de la media res. El armado de la media res estar mal, tengo que ir para atrás y pagarle menos a los productores. Entonces, hoy el tema de las importaciones está afectando que el precio del cerdo esté frenado, cosa que si no hubiera subido, porque subió el vacuno, subió el pollo, y el cerdo está ahí en una quietud demasiado peligrosa, con una subida de costos, porque los costos subieron. Sí. Y estamos trayendo desde Brasil, que Brasil tuvo un problema muy serio, generó un conflicto, el conflicto del año pasado le pegó mucho, tiene un excedente tremendo, y los sobrantes los está colocando en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Chile y en Venezuela. O sea, los problemas brasileros, que están perdiendo plata produciendo cerdos, que están perdiendo mucha plata, pero lo trasladan a los países limítrofes, que es la forma más fácil de colocar la mercadería, y eso está dificultando. Yo creo que hay una nueva medida del Banco Central que puede morigerar esta situación, y por otro lado, la adecuación del tipo de cambio también me parece que va a terminar de adecuar estas situaciones, y volveremos a lo que éramos en el 2020, que exportamos 43.000 toneladas e importamos 19.000 toneladas. El año pasado fue al revés, importamos 40.000 toneladas y exportamos 23.000, o sea, cambiamos las reglas de juego, y creo que Argentina está preparado, está pensado y está obligado a ser un gran exportador de carne de cerdo, un gran productor de carne de cerdo para el mercado local y un gran exportador de carne de cerdo para el mundo. Tal cual. ¿Cómo ves el mercado interno? ¿Va a haber, avisarás una mejora, algún aumento en el consumo de carne por año, por habitante? El consumo sigue aumentando todos los años. Desde el 2002 que empezamos nosotros con un quiebre ahí, que apenas consumíamos 1 kilo de carne fresca y 3 kilos de chacinado, llegamos al año pasado con casi 21 kilos de carnes totales, de los cuales siguen siendo 3 o un poquitito menos, 2 kilos y medio a través de chacinados, y el resto como fresca. Hemos tenido un crecimiento increíble, y sabemos que seguimos teniendo un crecimiento porque somos una carne barata. Nos ubicamos donde teníamos que estar, donde está en el mundo. La carne más barata, obviamente, es la de pollo, pero la que le sigue muy cerca es la del cerdo. Y ahora está pasando eso, y la gente lo está viendo en góndola. Y la carne cara es la de vacuno. Entonces, ahora Argentina se adecuó eso al mundo, ante todo por una suba del precio del vacuno, y el cerdo que se acomodó hacia abajo, y con resultados que creo que vemos ahora una situación para el productor complicada durante 2-3 meses más,
pero después con un recupero me parece interesante para lo que es la mitad del año para adelante. Y el consumidor con una opción de tener una carne barata, hoy hay cortes que están un 30 o un 35% más barato que la carne de vacuna, y hay cortes que están un 50%, por ejemplo la paleta, que es un corte que se usa para hacer un guiso, para hacer para empanadas. Hoy la carne de cerdo está 50%, la paleta de cerdo está 50% más barata que la vacuna. O sea, con 2 kilos de paleta de cerdo compro 1 kilo de carne vacuna, de paleta vacuna. Entonces me parece que eso empieza a formar de una forma distinta, una estrategia distinta al consumidor, y creo que es un camino que vamos a profundizar en los próximos años. Bien, te hago una última. ¿Estás viendo que esté creciendo el sector en lo que tiene que ver con inversiones? No lo digo en lo inmediato, pero digo, ¿se vislumbra la llegada de inversiones, de capitales en un mediano plazo? Hubo 4 años de falta de inversión, del 2018 a la fecha, por un tema que uno puede pensar estúpido, no es estúpido, que es el IVA a las inversiones, que no se puede recuperar. Es un IVA que está al 21%, cuando nosotros el producto que producimos lo vendemos al 10,5%, o sea, hay un diferencial ahí que es irrecuperable. Y en el caso del cerdo es muy grave porque la inversión que se hace en producción porcina, en el criadero, es altísima. Es 5 veces más que la inversión que se hace en agricultura y 8 veces más que la inversión que se hace para feedlot. Entonces es muy grande, y eso lo que hizo fue frenar la inversión. Se creció muy poco en cantidad de madres, y yo digo, no, los últimos 2 años bajamos la cantidad de madres. O sea, desaparecieron pequeños productores, aparecieron algunos medianos y grandes productores, pero tenemos menos madres que hace 12 años atrás, y aumentamos la producción. Desde agosto del año pasado hay una línea de crédito del Ministerio de Desarrollo Productivo que ya dio algunas líneas como de elegibilidad, pero que todavía no fueron ejecutadas por el Banco Nación, y eso sí lo vemos como una posibilidad interesante si se realiza, y un gran problema si fue una ilusión y no se llega a hacer. Si se llega a hacer, estamos hablando de un crecimiento de 50.000 cerdas. 50.000 cerdas es una producción que equipara a más o menos a 150.000 toneladas más por año, que es un número importante. Con las 840, 850.000 toneladas que llegaríamos al 1.000.000 de toneladas por año de producción, que creo que es ese crecimiento que tenemos que dar para aumentar la cantidad de carne de cerdo ofrecida a la gente y poder exportar. Sería un salto importante ese, sin duda, entonces. Exactamente. Perfecto, Juan. Te agradezco mucho todos estos conceptos y bueno, te comprometemos a nuevos encuentros para seguir charlando del sector. Gracias, Álvaro, y bueno, un saludo a toda la gente, a los amigos de Cátedra Avícola. Muchas gracias.